José María Cómoda Salmerón, nacido en plena primavera cizana, esa que le cautivaría para siempre, graduado en educación primaria por la Universidad Católica de Murcia, con mención en pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, y máster en educación y museos, identidad y mediación cultural por la Universidad de Murcia, columnista y cronista en el diario local Ciencia en la Red, así como del equipo de Sentir Cofrade y colaborador habitual del portal Cofrade de referencia La Hornacina y miembro de la dirección del programa radiofónico El Guión. Ha colaborado en diversas tertulias organizadas por Telered Cieza, Sentir Cofrade o la propia Junta de Hermandades Pasionarias. Asimismo, ha moderado diversas mesas redondas en el marco de ciclos culturales organizados por dicha Junta permanente, tales como vestir imágenes de la Semana Santa, respeto y decoro, fotografía en la Semana Santa de Cieza o charlando con José Antonio Hernández Navarro. Por otra parte, ha sido presentador del cartel en la Semana Santa de Quín 2021 y pregonero de la Cuaresma Ciezana en el año 2023. Amén del anterior, ha impartido una serie de conferencias siempre relacionadas con alguno de los diversos ámbitos que abarca el mundo cofrade, a saber, el legado de Palma Burgos en Cieza, su obra y Juan Solán, en el marco del Congreso sobre Francisco Palma Burgos y sus discípulos, organizado en Úbeda en el año 2019, con motivo del centenario del artista. La fotografía cofrade, un género por descubrir, el amparo de la Junta de Cofradías de Albacete en el año 2022, dentro de su cuarto ciclo de conferencias, Albacete Cofrade. La fotografía en la Semana Santa de Cieza, organizada por el excelentísimo Ayuntamiento de Cieza. Pero sin duda, y en palabras del propio José María, si hay una cualidad en su currículum de la que se puede presumir por encima de todo lo demás, es del hecho de ser ciezano, de ser hijo de esta tierra afinada entre la Atalaya y el Segura, y a cuyo amparo transita ese sendero que lo cautivó desde que abrió los ojos al mundo. Es en el que tantos pasos nos preceden, el camino eterno de la Semana Santa de Cieza, al servicio de la cual se pone una vez más. Lo hace para iluminarnos sobre ese gran artista que fue Palma Burgos, que en Cieza dejaría una huella imborrable, no siempre valorada en todas sus dimensiones. Bueno, primeramente, mi agradecimiento, por supuesto, a la Cofradía de San Pedro por 5 años después permitirme hablar de Palma Burgos, pero esta vez en mi localidad, y a todos ustedes por venir esta noche. Vamos a conocer un poco, en profundidad, la vida de un artista apasionante, como es Palma Burgos, que ahora veremos que tuvo una vida intensa y entretenida. Vamos a situarnos un poco en contexto. Aquí tenemos a Francisco Palma García, que es su padre, es un escultor antequerano, que se trasladó a Málaga con el fin pues, de buscar un poco el pan para su familia. Aquí lo tenemos trabajando en el frontón de la Casa Consistorial de Málaga entre 1915 y 1916. Sí que es verdad que era una persona relacionada con la alta sociedad malagueña, lo que le permitió, por ejemplo, ser retratado por nada más y nada menos que Pablo Picasso. Como vemos, no era una persona cualquiera. Esto le granjeó que con el paso del tiempo pues tuviera cada vez más trabajo, porque sí que es verdad que lo que pretendía en cierta medida era instaurar una escuela de escultura en Málaga, porque en parte, luego es algo que veremos en su hijo, era un gran admirador de la obra de Pedro de Mena. Todo ese trabajo al final hace que Palma García se tenga que ir a trasladar a vivir a Málaga. Entonces se traslada a Cobertizo del Conde, es una calle de Málaga, y a los pocos días, el 12 de febrero de 1918, nace nuestro protagonista. Nace Francisco Palma Burgos como primogénito de la familia. Previamente tuvieron 2 hijas, pero las 2 fallecieron, Purificación y Carmen. Aquí, por ejemplo, vemos a la prole, porque tuvo 6 hijos. Tuvo a Dolores, Mario, Victoria, Carmen, Purificación, José María y nuestro protagonista, Paco. Aquí vemos a Palma Burgos, ahí está,
con las hermanas mayores, Purificación y Carmen, y el maestro, ¿vale? Es muy importante que nos fijemos en este detalle porque nos ayudará a entender un poco la forma de ser posteriormente de su hijo, Palma Burgos. Aquí volvemos a ver a la prole otra vez, en el taller de su casa, Cobertizo del Conde, lo vemos rodeado de imaginería, y vemos una virgen, aquí otra, y aquí de nuevo volvemos a ver a Palma Burgos, en edad infantil. Si la vida de Palma García, el padre, ya apuntaba un cierto bagaje artístico que le situaba como una de las personas más influyentes de la sociedad malagueña, no es menos cierto que hasta 1929, cuando realiza La Piedad, no se le reconoce como el escultor que sería. Aquí sí es verdad que Palma García nunca ha negado su influencia de Mena, de Rodin o de Miguel Ángel, ¿vale? Esta obra es su obra cumbre y fue en encargo de los carteros de Málaga que quisieron darle ese pasaje a la Semana Santa malagueña. Importante que nos fijemos en la obra porque luego vamos a volver a verla, pero de manera diferente. ¿Pero qué pasa en Málaga? 2 años después, en el 31, tiene lugar la quema de conventos, un hecho luctuoso que provoca la quema de la gran parte del patrimonio malagueño. Se queman conventos, se quema imaginería, se recuerda como las turbas, por ejemplo, llegaron a la plaza de Santo Domingo, el Cristo de la Buena Muerte de Mena lo quemaron y demás. Esto tenemos que tener en cuenta que a Palma Burgos, hijo, le crea cierta, digamos que le llama mucha atención porque era un tío de 12 años y él recuerda cómo con su padre fue a rescatar ciertas piezas de la obra de su padre. Las crónicas dicen que Palma Burgos cogió la mano, cogió algunos restos que quedaban de la obra de su padre. Eso ya empezaría un poco a marcar la vida de nuestro pequeño escultor, que sí que es verdad, como ahora veremos, que por aquel momento no apuntaba formas para ser escultor. Es decir, él empezó por la pintura. Es lo que le llamaba la atención en su formación en la Escuela de Bellas Artes de Málaga y en el colegio. De ninguna manera se encaminaba hacia la escultura. Sin embargo, como veremos después, su vida le obligó a ser escultor. Como bien comentaba, aquí tenemos su primera obra pictórica, por la que ya empieza a cobrar 50 pesetas. Esto la hace con 12 años y ya vemos que las crónicas dicen que se ve ahí un pintor que puede ser bastante interesante o curioso de cara al futuro, ¿vale? Esta es una obra que realiza para Guillermo Jiménez de Merdou. Debemos tener en cuenta, como bien comentaba anteriormente, que el taller de Palma García con Callejón del Conde, como viene comentado, era un punto de encuentro de intelectuales, más o menos a la usanza de lo que empieza a poder ser el maestro Carrillo. Sabemos que una vez que terminaba sus labores de escultor, habían charlas, había música, etc. Era un lugar de efervescencia cultural y en ese entorno es como poco a poco Palma Burgos va creciendo, pero insisto, siempre encaminado hacia la pintura, nunca hacia la escultura. Pasa el tiempo y el 11 de julio del 36 llega el conflicto bélico de la Guerra Civil a España. Málaga se queda en zona republicana, con lo que eso le ocasiona a la familia. Hay una fecha que empieza a marcar un poco el camino de Palma Burgos y el final de su padre, que luego veremos cómo es trágico. El 4 de noviembre del 36, Palma García, el padre de Palma Burgos, es detenido por la Comisión de Salud y lo llevan al buque Marqués de Chavarri. Era un buque prisión en el que mucha gente fue, digamos, ajusticiada. Él estaba en la segunda planta y aquello ya empezaba un poco a torcer la trayectoria de Palma Burgos. Como bien decía,
al final la familia Palma García, una familia muy bien ubicada, lo que provoca que gracias a que su hijo Palma Burgos y José María Palma Burgos lo que hacen, tiran de influencia para evitar que el padre sea ajusticiado. Consiguen rescatarlo, pero desde aquel momento el taller no es lo que era, porque le bloquean las cuentas, le cierran, le quitan su puesto de trabajo en la Escuela de Bellas Artes y el taller se queda a cero. Con lo cual, imaginemos el contexto: principio de guerra civil, 7 hijos, me quitan el trabajo, me cierran las cuentas, una situación complicada que lleva, como bien he comentado, a tensionar bastante a Palma García. Pero mientras, siguen haciendo algo de obra, mucho menos por supuesto, que, como bien he comentado, antes del estallido de la guerra civil. Aquí vemos una crónica de Antequera, en la que ella nos señala: notable escultor Paco Palma, dedicado en Málaga, y aquí dice, a ver si lo encuentro, sí, habla del hijo, aquí está, en unión del mayor de sus hijos, Palma Burgos, Francisco Palma Burgos, que es el que lo acompaña a todo tipo de trabajos. Es él el que Palma García empieza a confiar, le ve al muchacho ciertas dotes, además de la pintura. Vamos a ver cómo, antes de su fallecimiento, muy pocas horas antes, Palma García firma con la Hermandad de Zamarrilla el crucificado que posteriormente haría su hijo. Como bien ha comentado, la detención del 4 de noviembre comienza a minar seriamente la moral y la salud de Palma García, hasta que el 19 de diciembre del 38 nos encontramos con que, mientras que Palma Burgos estaba paseando por Málaga, su padre cae muerto fulminantemente en la calle Pito de Madrid. Palma Burgos contaba con 19 años. Con lo cual, imaginémonos el contexto: etapa franquista, el taller había pasado horas muy malas y se quedan 7 hermanos. Con lo cual, Palma Burgos se le cae el mundo encima, y aquí cambia para siempre la vida de nuestro protagonista. Porque, como él bien comenta, y ahora lo leeré, deja de ser pintor para ser escultor por obligación. Aquí lo vemos, el relato que él mismo cuenta del fallecimiento de su padre, y paso a leerlo. Cuando regresábamos del cementerio de cumplir con la triste obligación del entierro de mi padre, solo sé que apoyé durante un largo rato mi cabeza en mis rodillas. Cuando erguí mi cuerpo, recuerdo la mirada desconsoladora de mi hermano Pepe, como solicitándome protección, y el abrazo cariñoso y apretado de mi madre, como queriéndome transmitir toda la fuerza del mundo. Y aquí viene lo importante: llené mi pecho de aire y desde ese momento me sentí otra persona. Nace un nuevo Palma Burgos, por obligación. Y, como bien comentaba, esa sociedad malagueña que, digamos, llevan volandas a su padre, lo mueve por los círculos más intelectuales de la ciudad de Málaga y hace de él un escultor reconocido, se vuelca con Palma Burgos hijo, con Francisco Palma Burgos. Hay una campaña de posicionamiento del muchacho para que, digamos, recoja el legado del padre y, pese a que, como ahora veremos, es obra muy primaria, la ensalzan como una obra de gran categoría. Aquí vemos cómo tenemos dos obras de referencia: por un lado el Cristo de la Buena Muerte y el Cristo de los Milagros, que esta es la obra, que, como bien he comentado, que horas antes de morir su padre firma con la Cofradía de Zamarrilla. Pero claro, al morir pasa a ser encargada por la cofradía a su hijo. Tenemos que tener en cuenta que el padre muere en noviembre y el 2 de enero de ese mismo año ya le encarga la cofradía al hijo el crucificado
que tenemos aquí el Cristo de los Milagros, donde perfectamente se puede ver esa influencia que antes comentaba de Pedro de Mena, sobre todo en la cabeza, como ahora veremos con muchas concomitancias con el Cristo de la Buena Muerte. Sería un crucificado determinante para el devenir de Palma Burgos. Aquí tenemos la fisonomía entera. Es importante señalar que si se encarga el 2 de enero, el 22 de marzo está terminado. Es decir, en tiempo récord hace la obra. Con lo cual es una persona que, pese a que se inició en la pintura, como ya he señalado anteriormente, tenía dotes para la escultura, como bien vemos aquí. Esos dotes, lo seguimos viendo aquí, hacen que quizás el escultor más importante del momento se fije en el muchacho. ¿Qué escultor se fija en él? Nada más y nada menos que Mariano Benlliure. Estamos hablando de que cuando Palma Burgos está haciendo el crucificado de los milagros, Benlliure llega a Málaga nada más y nada menos con el Nazareno del Paso, una de sus obras cumbres. Con lo cual, si tenemos en cuenta que la prensa del momento aupa a Palma Burgos, los círculos intelectuales hacen por ensalzarlo, también hacen porque haya un encuentro entre Mariano Benlliure y Palma Burgos, como bien veremos ahora. Aquí vemos a Benlliure con el Nazareno del Paso y aquí tenemos el primer encuentro que se produce entre Mariano Benlliure y Palma Burgos. Como bien he comentado, la sociedad intelectual de Málaga lo que hace es que lo empuja a Benlliure a que vaya a conocer al muchacho, a que vaya a conocer a su protegido, podemos decirlo. Y tiene algo, las crónicas y sus cronistas, tanto Sánchez López como Felipe Toral, coinciden en un detalle que también puede tener algo de fantasía, y es que cuando Benlliure va al taller, y me permito retroceder, se queda un poco sorprendido por la obra que estaba viendo, porque no debemos olvidarnos que Palma Burgos tiene 19 años. Y lo que le señala es que el paño de pureza le dice, el único fallo que le veo es que es en lienzado, no es en madera. A lo que Palma Burgos le responde, no es correcto, es un paño de pureza realizado en madera. Con lo cual estamos viendo que había unos dotes artísticos considerables para que Benlliure analiza la obra, diga que es el lienzado, pero erró, porque era madera. Desde aquel momento, Mariano Benlliure, digamos que coge la figura de su padre, de Palma García, y a partir de ahí protege al muchacho. Es el que, de alguna forma, como ahora veremos, ejerce esa labor paterna y se encarga de ir dirigiéndolo poco a poco a lo largo de su vida. Aquí lo vemos a nuestro joven Palma Burgos, Mariano Benlliure, y el presidente de la agrupación de Málaga del momento. Como bien comentaba antes, algo que será muy particular y muy significativo de la de Palma Burgos es que guarda ese lacito en el cuello, al igual que lo guardaba su padre. Ese empuje que le da a Mariano Benlliure hace que, por ejemplo, voy a buscarlo que si no, a ver, hay una fecha, el 8 de marzo del 40, Mariano Benlliure es investido miembro de honor de la Academia de Bellas Artes de San Telmo y Palma Burgos también es investido académico de la Academia. Con lo cual estamos viendo cómo ponen a Mariano Benlliure, un escultor trascendental y totalmente reconocido, al mismo nivel que el de un joven Palma Burgos. Con lo cual, vuelvo a reafirmar, había un interés de la sociedad malagueña en que Palma Burgos creciera como escultor y trascendiera. Aquí vemos otro crucificado que realiza. Es importante que tengamos en cuenta que en el lapso de 3 años hace 3 crucificados. Es decir, sabemos que un crucificado es la máxima obra o la obra que mejor representa la calidad escultórica de un escultor. Palma Burgos realizó en el 40 Milagros, 41 Cristo de la Sangre y en el 42 Amena. Es decir, en ese espacio-tiempo
tres crucificadas nos hablan de que estamos hablando de alguien con ciertos dotes artísticos que le permiten heredar un poco pues, la herencia de su padre. Aquí lo vemos el Cristo de sangre, que no tiene nada que ver con el anterior, con Milagros, por ejemplo. Como vemos, la cara no se parece en nada. A ver, esta sería. Vemos una cara mucho más redonda que este Cristo. No tienen que ver absolutamente nada. Esto podríamos decir que es más Palma Burgos. Aquí lo vemos en distintas posiciones. Aquí la fisonomía entera. Sí que sería algo muy dado, esta posición de las manos se repite a lo largo de toda la trayectoria de Palma Burgos. Como bien comentaba, 40 milagros, 41 sangre y 42 el famoso Cristo de la Buena Muerte, el Cristo de la Legión. Aquí sí que es verdad que se inspira en el original que fue quemado en esa quema de conventos que he señalado anteriormente, en el 31, pero el muchacho hace ciertas variaciones para hacerlo suyo. Por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que la obra de Mena no era una obra dedicada a procesionar, sino que era una obra de retablo. Sin embargo, Palma Burgos tiene en cuenta esa consideración y hace una obra mucho más grande, para que en procesión, digamos, que impacte más. Aquí lo vemos cómo, si nos damos cuenta, tiene casi la misma apariencia que el primer crucificado que he enseñado. No tiene que ver nada con el anterior. Aquí está, a ver. Tiene ese mismo rostro redondo que Buena Muerte, por esa influencia de Mena que anteriormente he señalado. Es importante señalar que Palma Burgos cobra 30.000 pesetas por el crucificado. Estamos hablando de la época posterior a la Guerra Civil, con lo cual era dinero, como se suele decir. Podemos ver, aquí Palma Burgos tallando, un Palma Burgos muy joven, tallando la obra en su taller, la obra completa. Otra vez volvemos a ver, esto que comentaba antes, de la posición de las manos. Y aquí en diferentes planos. Y volvemos hacia atrás. ¿Por qué volvemos hacia atrás? Porque le encargan que reconstruya la obra de su padre, La Piedad, que fue quemada el 31. Palma Burgos reconoce que eran las manos de su padre la que a él lo movían a hacer la obra. Es una obra similar, como estamos viendo, muy parecida, pero con algunas variaciones. Palma Burgos hace la obra, como bien he comentado, con los restos que de alguna manera pudo rescatar de la quema. Lo hizo a modo de relicario de esa obra que para su padre fue trascendental. Aquí vemos otra vez la obra y aquí más completa. Como bien he comentado, ese empuje para que Palma Burgos tuviera, digamos, una cierta trascendencia en la sociedad malagueña, hace que el taller tenga una actividad incesante en reconstruir las imágenes que habían sido quemadas y los templos. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de tener 2 talleres en funcionamiento y entre 15 y 20 empleados. Es decir, estamos hablando de que hay una cantidad de trabajo ingente. Concretamente, en el taller de Puerto Parejo, lo que se hace es que había trabajo de carpintería y talla ornamental, y en Cobertizo del Conde, el taller original del padre, lo que se hace es que la obra se terminaba. Si nos damos cuenta de una cosa, eran 7 hermanos. Hay uno que siempre permanece junto a Francisco Palma Burgos, y es Mario Palma Burgos. Ahora lo veremos, como Palma Burgos únicamente se dedicaba al trabajo. Él no quería saber nada ni de gestión, ni de madera, ni de pedidos, nada. Quien se encargaba de ese tipo de cuestiones era su hermano Mario. Ese gran trabajo, o ese, digamos, constante ir y venir de gente encargándole obra, hace que entre el 38 y el 50, cuando, entre otras cosas, se encarga de San Pedro, llega a simultanear 3 talleres. Simultanea
Málaga como punto inicial, Antequera como punto del padre y Madrid. Se traslada a Madrid. Ahora veremos por qué. Y ya en el 50 es cuando se traslada a la ciudad de Úbeda. Nos vamos a dar cuenta a lo largo de la conferencia de que Palma Burgos era lo que solemos llamar coloquialmente un culo inquieto. Pero sí que es verdad que no encajaba bien los reveses de la vida. Era una persona que ante los reveses lo que hacía es que huía. Y ahora vamos a ver el porqué. Esto es más o menos lo que comentaba anteriormente, que él no quería saber nada de la gestión mera del taller, simplemente trabajaba. Y aquí queda recogido en un testimonio del Diario Sur que hace su hermano Mario al periodista. Le dice, lo demás es una cuestión, lo demás, en referencia a la madera, a cuánto invierte los obreros que emplea, que lleva su hermano, que es el contable de la producción, ¿vale? Aquí vemos el taller de Málaga, lo que comentaba. Podemos contar perfectamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 personas trabajando. Es decir, había mucha actividad. Aquí lo vemos también con más gente, ya un poco más mayor. Aquí lo tenemos. Él lo que hacía es que era fiel a sus trabajadores. Muchos venían de la época del padre. Lo que hace es que se los queda y donde va Palma Burgos, ellos van con él. Hasta que luego veremos más adelante, con el cambio de legislación española, tiene que prescindir de ellos. Aquí volvemos a verlo en su taller de Úbeda, trabajando. Y si antes hablaba de Mariano Benlliure en Madrid lo que hace es que lo recomienda. Va a la Orden Tercera del Carmen Calzado y les dice que le encarguen a este joven que estaba despuntando en Málaga. Tenemos que tener en cuenta que cómo un muchacho de Málaga llega a la corte y a la villa donde estaba lo mejor del país. Es decir, eso es indudable, que en Madrid todo el mundo quería ir. Además estaba en funcionamiento la exposición de Bellas Artes, en fin, que había una actividad cultural y artística ingente. Pero Mariano Benlliure hace de intermediario por el muchacho y los carmelitas, por supuesto, fiándose del gran maestro español del momento, le encargan esta Virgen del Carmen y el San José. Hace la Virgen del Carmen, pero con un retraso de 5 meses, lo que a los carmelitas les hace poca gracia. Además, hay cartas en las que dicen han pasado 5 meses, no nos han entregado la obra, queremos obtenerla, ¿qué está pasando? Hasta tal punto de que el disgusto le lleva a que le cancelen un San José que iban a hacer paralelos. Con lo cual, ya ahí empieza a torcerse un poco el camino de Palma Burgos en Madrid. Pero Mariano Benlliure le recomienda que se vaya a Madrid porque en Málaga lo había alcanzado todo. En tan poco periodo de tiempo, tenemos en cuenta que ha hecho 3 crucificados y la Virgen de la Piedad. Y Benlliure le dice, vete de aquí, has alcanzado el tope, vete a buscar el honor en Madrid. Palma Burgos le hace caso y el Cristo de la Buena Muerte se lo lleva a la exposición de Bellas Artes, la primera edición, pero no se lo aceptan. Tenemos que tener en cuenta que a esa exposición iba lo mejor de la escultura española y no se lo aceptan. Y cuentan los biógrafos que, imagina una situación, en Madrid el muchacho iba con el crucificado de la Buena Muerte embalado para bajárselo a Málaga. Y antes de montarse en el tren aparece alguien que también será determinante en la vida de Palma Burgos. Como estamos viendo, tiene golpes de suerte que lo van moviendo mucho a nivel social. ¿Y quién aparece? Aparece el ministro Arrese. José Luis Arrese es un ministro franquista que fue gobernador civil y se encuentra con el muchacho en la estación del tren y le dice, no te lleves el crucificado a Málaga, vamos a tirar de influencia y lo vas a exponer en Madrid. Y efectivamente lo expone en Madrid, en el Salón Cano, que era uno de los lugares de exposición más importantes de Málaga. Se expone el 7 de diciembre del 41 y las crónicas dicen que salió con grandes muestras de reconocimiento por parte de la prensa.
Llegamos al punto de que, como imagino que conoceréis, el franquismo utiliza la religión para propagar sus ideas, lo que llamamos nacionalcatolicismo. Y ahí entra en escena Milan Astray, el famoso fundador de la Legión, que por supuesto va a conocer el Cristo de la Buena Muerte y entabla conversación con el muchacho. Es decir, estamos viendo que Palma Burgos, en un pequeño espacio de tiempo, es apadrinado por Benlliure, por Arrese, ministro franquista, y por Milan Astray. Es decir, estaba bien ubicado en la sociedad madrileña. Es tal el éxito que Palma Burgos sostiene en esta muestra que Mariano Benlliure llega a decir esto: gracias a Dios ya tenemos un imaginero en España. Con lo cual estamos viendo que hay una unión Benlliure-Palma Burgos muy significativa. Muy significativa hasta el punto de que en el año posterior Palma Burgos vuelve a presentarse a la exposición de Bellas Artes con una imagen que bebe totalmente de la obra de Benlliure, porque es muy posible que, debido a la amistad, Palma Burgos conociera los modelos de Benlliure y, por supuesto, Benlliure le dijera por dónde tenía que ir. Y lo vamos a ver aquí. Aquí tenemos la Virgen que presenta Palma Burgos para la segunda edición de la Bienal de Escultura. Y aquí tenemos a la Soledad de Salamanca de Mariano Benlliure. Como vemos, hay cierto parecido entre las obras. Palma Burgos aquí policromando, como vemos. La obra goza de gran protagonismo, de gran importancia, hasta que posteriormente la compra la cofradía de Santo Entierro de Úbeda y se hace propietaria de ella. Aquí la tenemos ya. Vemos que hay una diferencia, y es que posteriormente para la cofradía policroma la pieza. Aquí la vemos con un tono azul o verde y un blanco, y aquí ya enlutada perfectamente. Pero en ese momento en el que Palma Burgos goza un poco de reconocimiento, el ministro Arrese lo que le dice es que él ha conseguido una beca para irse a Roma. Y le dice incluso: yo te pago la beca hasta que se gestione por el ministerio. Es decir, volvemos a ver cómo Palma Burgos se granjea la amistad, y una gran amistad, de gente influyente. Su biógrafo, Felipe Toral, reconoce que Palma Burgos, si algo tenía, era un gracejo considerable. Se ganaba a la gente con mucha facilidad. En principio, la estancia iba a ser para 4 años, pero finalmente es del 42 al 43. En esa estancia, Palma Burgos recorre recorre Italia y conoce Castel de Sant Elia, en la provincia de Viterbo, un lugar que sería determinante para el final de la vida de Palma Burgos, como posteriormente veremos. Ahí, por supuesto, se forma en la Real Academia de Bellas Artes y conoce a Américo Bartolí Nantinguerra, que era un profesor de Bellas Artes muy reconocido, que introduce al muchacho en la pintura y en la pintura de frescos. Pero aquí hay un cambio de vuelta, y es que el Salón Cano, el espacio en el que había expuesto el Cristo de la Buena Muerte por mediación de Milan Astray, le dice: oye, vente a Madrid porque la Casa Ducal de Medinaceli ha convocado un concurso para hacer el trono procesional del Medinaceli. El valor eran 650.000 pesetas, es decir, mucho dinero. Por supuesto, se viene, él se presenta y ¿qué pasa? Que se lo conceden. Le conceden la realización del trono, compitiendo con autores de la talla de Mariano Benlliure, Félix Granda con la obra de Capuz y Coullat Varela. Es decir, va al concurso lo mejor de lo mejor. Palma Burgos presenta una acuarela y una maqueta y es aceptado. Tenemos que hacer un inciso, porque Palma Burgos no se quiere casar con nadie, hasta el punto de que
la Casa Ducal de Medinaceli le propone ser asesor artístico de la familia. Y Palma Burgos dice que no, que lo siente, pero que no. El 30 de marzo del 45 termina la obra. ¿Qué supone para Palma Burgos el realizar el trono de Medinaceli? Supone, en primer lugar, que se casa. Ya tiene una cierta, bagaje económico y se casa. Y además traslada todos los operarios de Málaga, se los lleva a Madrid a trabajar con él. Traslada a 15 personas. Con lo cual, estamos viendo que el premio le da para mucho. Aquí vemos el trono de Medinaceli, pues vemos esta dolorosa, que también recuerda en cierta manera a esas reproducciones de las vírgenes de Mena que tanto popularizó, de que son tan famosas. Estas tallas que nos pueden recordar un poquito al trono del ángel triunfante de aquí de Cieza. En fin, que es un trono de bastante enjundia. Aquí lo vemos en procesión, un trono muy alto, con mucha profusión de talla. Vamos aquí. Y Palma Burgos dice, como vamos a ver ahora de manera muy, muy graciosa, porque la Casa Ducal de Medinaceli, por supuesto, estuvo controlando la obra. Y estuvo controlándola hasta tal punto de que todas las semanas iban a visitarlo. Y Palma Burgos señala, en mi vida he sido besado tanto como en esa época, porque iba la duquesa con la gente de la corte a visitarlo y a ver cómo iba la obra. Aquí tenemos, por ejemplo, el trono del Cristo de la Buena Muerte de Málaga, con todos los ayudantes que traslada de Málaga a Madrid. He puesto esta foto porque aquí, como bien me decía su hija, con este pelo y esta belleza, aparece el maestro Juan Solano. A ver, ahí lo tenemos, subido en el trono como uno más. Como vemos, hay caras que se repiten en las fotos que he puesto antes, por ejemplo esta, el maestro Pascual, que fue un discípulo que estuvo con él hasta casi el final de su vida. Y voy a contar algo que no se haya hecho público antes. Felipe Toral, su biógrafo, en una de las muchas conversaciones que tuve con él, me contó un poco de su historia aquí en Cieza, porque Palma Burgos estuvo en Cieza viviendo durante un tiempo, patrocinado por la familia Ferrer, estuvo en el paseo, donde están los juzgados, había una posada, estuvo viviendo ahí. Y entonces en esas idas y venidas, porque es verdad que la obra de Palma Burgos en Cieza es ingente y nos queda todavía conocer mucho, me comentaba Toral Valero lo siguiente: de las muchas veces que tuvo la necesidad de visitar Cieza, le dijo a su mujer: con tanto trabajo no pudimos disfrutar de un viaje de novios. Mañana voy a Cieza. Vente conmigo y disfrutas de una bonita ciudad. Y así lo hicieron. Llegaron por la tarde, fueron al hotel, la pensión de la Jacoba, en el paseo, y le dijo a su mujer: voy a hablar con un cura párroco, que imagino que será el del convento por la vinculación con Medinaceli, y un presidente de cofradía, que eso no he conseguido descifrarlo porque Felipe Toral falleció tristemente el año pasado. Y sigue la narración: mientras tú te arreglas. La reunión con el cura del presidente se prolongó y regresó al hotel a las 1:30 de la madrugada. Con la gracia que tenía, contaba que al día siguiente el chocolate y los churros se lo tomaron Palma Burgos y su mujer de espaldas. Es decir, que era una persona que tenía ciertos dotes para sociabilizar, para relacionarse, en fin, para conocer y hablar con la gente. Por supuesto, ese bagaje cultural que había vivido con su padre en Málaga hace que el pequeño se mueva con mucha soltura en los círculos artísticos y sociales de la época. Y en Madrid no podía ser menos. No podía ser menos hasta el punto de que aquí lo tenemos paseando por Madrid con nada más y nada menos que Matías Prats padre, una de las grandes leyendas de la televisión y la radio española. Y aquí volvemos otra vez a ver a Juan Solano paseando por Madrid con el maestro, como vemos siempre con su típico lacito en el cuello. En esa efervescencia, en ese momento de trabajar, en ese momento en el que se encontraba con lo mejor de la sociedad madrileña,
sigue haciendo obra. Tenemos el retablo del Mutilado de Málaga, una obra icónica porque Milán Astray la utilizó para, unir el movimiento franquista con la Iglesia. De hecho, aquí vemos como, por ejemplo, está mutilado de piernas, ahora se le ha restaurado, pero no tiene piernas. Esta obra la pagó el propio Milán Astray a Palma Burgos de su bolsillo. Con lo cual podemos ver otra vez que había ahí una cierta amistad de Palma Burgos con Milán Astray. En el 47 realiza el Yacente de Campillos y en ese momento artístico maravilloso, ¿quién aparece? Como siempre, aparece Cieza. Y aquí tenemos, aunque esta foto está expuesta en la exposición, he querido traerla para desvelar un dato que hasta el momento no se conocía. En la visita que los comitentes de la obra realizan al taller, aparece aquí este señor, que si bien no sabíamos quién era, ahora sabemos que es José María Palma Burgos, uno de los hermanos del autor. Aquí tenemos a José María y aquí tenemos al maestro. Esta pieza, muchas veces con Antonio Castaño lo he comentado, no es la obra final, es el boceto, de lo que luego posteriormente sacaría la obra final. Porque, como vamos a ver a continuación, conocéis a San Pedro como nadie. Aquí, la obra actual presenta una oquedad que aquí no está. Y además de eso, vemos cómo la cabeza es mucho más fina en cuanto, por ejemplo, a profusión de la talla de la barba, que actualmente no hay. Entonces estamos ante el barro. Además, si se ve aquí, podemos ver cómo hay ciertas trazas que nos recuerdan un poco al trabajo del barro. Detrás tenemos el Santo Entierro de Úbeda. ¿Vale? Esto se hace en Madrid, en la calle Princesa. Señala Juan Francisco Sánchez López, catedrático de la Universidad de Málaga, sobre nuestro San Pedro lo siguiente. El artista malagueño permaneció fiel a su empeño de distanciarse cuanto pudiera del precedente en liza y proponer su propia versión con osada volumetría de planos, recia expresividad conforme a su fisonomía masculina característica y estudiados drapeados y sobria paleta cromática de los estofados. ¿Por qué pongo esto? Porque sí que es verdad que hay cierta relación entre el San Pedro actual y el que hizo Baglietto, pero Palma Burgos intentó esquivarlo la mayor posible. Es decir, no utilizó el modelo para copiarse. Como estamos viendo aquí, Juan Francisco, que es uno de los estudiosos de la obra, así nos lo indica. Y ahora, otro detalle que no conocemos, ¿por qué el San Pedro de Cieza tiene los ojos azules? ¿Alguien lo sabe? Los tiene por la inclinación que Palma Burgos tenía hacia Pedro de Mena. Utilizó este San Pedro arrepentido de Estepa como modelo para los ojos. Le está haciendo un guiño a Pedro de Mena en nuestro San Pedro. Si vais a la exposición podréis ver cómo tiene los ojos azules. Y es simplemente por este detalle, porque bebe de la obra de Mena, como ya he comentado en sus crucificados de Milagros o Buena Muerte, lo toma de referencia. ¿Qué pasa en Madrid? En Madrid pasa una cosa. Palma Burgos tenía un interés exacerbado por destacar, por ser reconocido, y se presenta al concurso para hacer el altar mayor de la colegiata de San Isidoro de Madrid. Pero no lo eligen. Y no lo eligen por varias cuestiones. Primero, porque no tiene significación política. Y estamos hablando de que se relacionó con Milán Astray y con el ministro de Franco. Pero, sin embargo, en el informe dicen que no se significa políticamente. Y la obra se la dan a José Lapallese Bruma, escultor internacional. Esto crea en Palma Burgos un disgusto que, como bien comentaba antes, le hace irse de Madrid. Él se va de Madrid porque ya tiene amistad con Andrés Fuente Carayalde, que era una persona influyente en la sociedad de Úbeda. Y entonces lo que hace es que se va a Úbeda. ¿Y por qué no se va, por ejemplo, a Málaga?
No se va a Málaga porque la sociedad, que en un principio lo ensalzó como gran escultor, lo desecha. Lo desecha hasta el punto de que incluso falsea un concurso para que no pueda optar Palma Burgos a hacer la obra. La obra es el Resucitado de Málaga, que se lo encargan a Capuz. Entonces, toda esa sucesión de sucesos lo que hace es que Palma Burgos se vaya a Úbeda. Y mirad lo que señala. Tanto la quiero que llegué a considerarla como mi segunda patria chica. Sus gentes son cariñosas y sencillas y sirve de estudio de la copiosa escuela vandelviriana, en referencia a la obra de Andrés de Vandelvira. Úbeda para mí es Málaga en pequeño. Él llega y su llegada a Úbeda lo que provoca es que la sociedad se vuelque con el escultor. Mucho antes de llegar ya le encargan obras, lo esperan con muchas ganas, hasta tal punto de que, bueno, aquí estamos viendo, le encargan una cantidad ingente de obras, Entrada a Jesús en Jerusalén, Cristo Noche Oscura, Columna, Virgen de Nazaret, que es la que hemos visto antes, Santo Entierro yacente, vienen muebles, capillas, retablos, en fin, se llena de trabajo. Esa noticia tan esperada, la llegada de Palma Burgos, hace que incluso le dejen trabajar en Santo Domingo, que es un templo que había sufrido en la Guerra Civil y estaba en un estado, bueno, necesitaba un poco de restauración. El cura se lo cede a cambio de un pequeño alquiler. Felipe Toral comenta que Palma Burgos era tan desastre en cuanto a las cuentas que pagaba lo justo. Aquí lo vemos, por ejemplo, en su taller de Úbeda, donde de nuevo traslada a todas sus ayudantes, se los traslada a Úbeda. Es decir, vamos viendo la gente de un lado a otro como estamos viendo. Aquí hay un punto de discordancia porque Felipe Toral Valero señala que habían 30 personas trabajando, sin embargo José Francisco señala que habían 50 personas. Aún así, estamos viendo como había mucha gente trabajando con él porque no paraban de encargarle obra. Eso, como luego posteriormente veremos, empieza a disgustarle un poco. Él necesita posteriormente huir porque, como bien comentaba desde el primer momento, no se siente escultor, se siente pintor. Pero, al final, como decimos, hay que comer. Palma Burgos, durante su estancia en Úbeda, se relaciona con lo mejor de la sociedad. Alcaldes, curas, obispos, militares, etc. Aquí lo vemos, por ejemplo, con el alcalde y con el obispo en la inauguración del frontis del Colegio de Salesianos de Úbeda, el SAFA. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Y aquí lo vemos, por ejemplo, con este subscooter, con su hermano José María y con un escolta del ministro Arrese, que luego posteriormente en Úbeda lo visitaría mucho. Es muy gracioso porque Felipe Toral comenta que cada día, cuando Palma Burgos iba al taller, tenía 4 o 5 niños esperándolo para que los paseara en el coche por Úbeda. Es decir, estamos viendo que estaba plenamente integrado en la sociedad ubetense. Aquí lo vemos, por ejemplo, en una fiesta de final de año, Nochevieja, con bigote, otra vez ese toque tan característico. Aquí lo vemos en las fiestas de San Miguel en septiembre, con su hijo y su mujer. ¿Vale? Aquí lo vemos pintando una de sus grandes obras en Úbeda, el retablo de, digamos, la capilla o oratorio de San Juan de la Cruz, que realizó en el 57. Aquí lo vamos a ver posteriormente, fijaros aquí en San Juan de la Cruz, y esta es la obra. Una obra que hizo en función de la poesía mística de San Juan de la Cruz. Aquí, si lo podéis ver, está el cuadro. Llegó a hacer 4, ¿vale? Y el sepulcro de San Juan de la Cruz, que si bien es cierto que, aunque no está enterrado ahí, pero bueno, Palma Burgos se encargó de toda la obra de restauración del entorno. Incluso posteriormente, pues luego lo que sería el monumento que la ciudad de Úbeda le hace al místico. Aquí lo vemos también procesionando, más jovencico, con su conjunto trasladado al sepulcro. Aquí la Virgen que antes comentaba, que expuso en Madrid, que luego posteriormente pues, le compraron. Y aquí ya más mayor, otra vez procesionando en el Borrico. Es decir, Úbeda le marcó mucho. Pero de nuevo vienen los sinsabores. ¿Qué sinsabores? Primeramente, se separa de su mujer.
porque la mujer, digamos que no aguanta que Palma Burgos esté para acá, para allá. Es decir, es una persona que viaja muchísimo y no aguanta la situación. Se lleva a su hijo y él se va a Málaga. Sí que es verdad que, pese a que se separan, Palma Burgos en ningún momento dejó de darle dinero para que el futuro del niño y de la mujer estuvieran perfectamente asegurados, ¿vale? Hay otro problema también, y es que de nuevo las instituciones que en Úbeda lo ensalzan comienzan a dejarlo de lado, lo que va granjeando un cierto descontento en el propio Palma Burgos. Y ya por último, él hace de impulsor de la Cofradía de la Santa Cena de Úbeda, es uno de los hermanos fundadores, pero en el momento en el que tienen que encargar la obra, no se la encargan a él. Claro, él por ahí no pasa, porque como estamos viendo es una persona de orgullo y además que no le gustaba que lo dejaran de lado. Y aquí vuelve a aparecer otra vez pues el ministro Rese, que vuelve a decirle que en Italia tiene la posibilidad de irse a Italia. Entonces, ese contexto de separación de la sociedad le deja de lado y no le encargan la Santa Cena, lo que hace es que en una noche vieja, en una Navidad, en un café le anuncia a Felipe Torres Valero, le dice lo siguiente: los contactos que allí he tenido me dan pie para pensar que voy a estar bien y más tranquilo. Vuelvo a incidir en lo que decía antes, se siente agobiado por la cantidad de obra que tenía que hacer. Y independizado y con menor agobio económico. ¿Por qué dice esto de menor agobio económico? Muy sencillo, en ese momento cambia la legislación española y se instaura la seguridad social. Tiene que dar de alta a los 30 trabajadores que tiene, con lo cual suponía un gasto bastante fuerte, a lo que Palma Burgos, por supuesto, no está por la labor, porque como bien he comentado, el tema de las finanzas lo llevaba justo. Entonces, de escapada, se va otra vez a Italia y se va al Castel de San Elia, esa ciudad de Italia que lo enamora. Cuando ya hemos comentado antes, viaja a Italia en su etapa joven, lo conoce y lo enamora. Tiene 1.569 habitantes y es importante Castel de San Elia por el hecho de que lo retrotrae a su juventud. Rompe totalmente con lo que estaba haciendo. De hecho, él se dedica en Italia a vivir de la pintura y de restauraciones que ahora iremos viendo. Y es muy importante esa separación que hace, porque él mismo pasa de filmar como Paco Palma a filmar como Burgos. Rompe totalmente con su pasado en España. Tiene necesidad de pintar, así lo expresa, y aunque se va, siempre tiene a España en el corazón. De hecho, hacía escapadas habituales para Úbeda y Málaga. Era una persona muy, muy patriota. Ahí en Italia casi hace una vida franciscana. Felipe Toral me comentaba que en su escapada a Italia entra en contacto con San Francisco y a partir de ahí se dedica un poco a seguir la obra de este santo. Vive en esta casa, estamos viendo que no es una casa pequeña, con unas vistas espectaculares, y aquí hace un retrato de la cara de un Cristo. Hoy en día está en pie, vive uno de sus discípulos, en fin, que se guarda. Palma Burgos, en Italia, triunfa con la pintura. Sus discípulos y Felipe Toral señalan que concurso que iba, concurso que ganaba. Él se dedicaba a pasear con su rubia, que era un coche que ahora veremos, bueno, está aquí. A ver, aquí tenemos a Palma Burgos, con su Seat 500 o la rubia, como lo llamaba. Él cogía el coche y se iba, como bien vemos, a pintar. Le conceden numerosos premios Leonardo da Vinci, Dante Alighieri, Ministerio de Defensa, Academia Tiberiana, en fin. Y para que seamos conscientes de la importancia que Palma Burgos tiene, el Vaticano lo contrata para la restauración de piezas de pintura y escultura. Es decir, era una persona que estaba muy reconocido por la sociedad italiana. Restauró también los frescos del Duomo y en ese periodo realiza 2 obras. Vamos a ver cómo Palma Burgos rechaza totalmente la escultura en Italia.
Aquí lo vemos pintando, ya más mayor, en su estudio de Castel de San Elías, donde Fausto Lanciano, que es su discípulo, reconoce que cuando Palma Burgos no recibía cartas de España, se ponía triste y melancólico. Quería tanto España que tenía la bandera de España y un traje de la Legión en el estudio, es decir, era muy, muy patriótico. Allí en Italia, ya como he comentado, Fausto Lanciano me dice que vivía a través de restauraciones y pinturas que le iban encargando. Aquí lo vemos en la Piazza Navona de Roma, visitando el país, aquí con su discípula, que sí que es verdad que allí lo llamaban el profesor, tenía una academia de pintura, y en fin, hubo ahí una serie de discípulos que el maestro pues desarrolló. Aquí lo vemos pintando, y aquí lo vemos en la comunión de Fausto Lanciano, para que veamos cómo se incardinó en la sociedad italiana. Fue padrino del muchacho, es decir, él comía con el alcalde habitualmente. De hecho, cuando se iba dejaba notas. Es muy gracioso porque dibujaba gatos y entonces con la cola marcaba dónde estaba. En la cola, si la ponía para arriba, le ponía estoy en la segunda planta. Si la cola era hacia abajo, no estaba. Es decir, dejaba avisos porque la gente iba a visitarlo. Y ya os digo, como él comía con el alcalde, comía con la familia de Fausto, en fin, estaba plenamente integrado. De hecho, Fausto le decía a su compadre y era su hijado. Aquí lo vemos otra vez de fiesta, como vemos no pierde ese rasgo de su padre, es tan típico. La pintura que hacía Palma Burgos durante esa época, firmaba como Burgos, no como Paco Palma. Y durante ese lapso de tiempo que está en Italia, 25 años, es decir, se va a Italia sin idea de volver, realiza 2 obras, ¿vale? El yacente de Úbeda y el Cristo de la Noche Oscura. En este yacente que ahora vamos a ver, deja escrito este texto: aquí yace mi amor por Úbeda, una declaración totalmente reconocible de su amor por la ciudad, que también lo acogió, digamos. Aquí tenemos el yacente, en la cara, ¿vale? Y aquí junto con la Virgen de Nazaret que hemos visto antes, aquí el yacente, en uno de los cultos que la cofradía habitualmente hace. Como es normal, cuando entras en contacto con una ciudad como Úbeda, donde San Juan de la Cruz es la referencia, está plenamente incardinada en la sociedad, todo el mundo conoce su obra, está el oratorio, trabaja en el oratorio, hace las pinturas, lo restaura y hace el sepulcro, algo tiene que tener, algo le queda. ¿Qué le queda? El Cristo de la Noche Oscura, en alusión a ese poema tan famoso de San Juan de la Cruz, Noche del Alma Oscura, creo que se llamaba. Y presenta la influencia del Cristo de Dalí, como vemos ahora después, en el despegue de la cruz. Es decir, una persona que sabía cómo se movía la sociedad y una persona muy culta. Aquí vemos el despegue de la cruz que tenía, y la mirada baja que tenía la obra de Dalí. Palma Burgos ve que algo está empezando a fallar en su salud. Tenía 65 años y él siente que las cosas no van bien. Por lo que a Fausto le dice: comadre, voy a España para curarme y si todo anda bien, nos vemos a la vuelta. Pero no vuelve a Italia, como vemos ahora. Incluso él es consciente de que se está muriendo. Porque si empezaba con el Cristo de los Milagros de Zamarrilla, con Zamarrilla termina. Van a buscarlo a Roma y le piden por favor que haga un santo suplicio, un señor despojado. Y él graba en la obra, o dice: con Zamarrilla empecé y con ella termino. Él era perfectamente consciente de que se estaba muriendo. Aquí lo vemos haciendo la obra con su hermano José María, Mauro, ya mayor, tenía 66 años, y el Cristo, como estamos viendo, se repite un poco lo que comentaba antes con San Pedro. Es una obra primero en barro, para luego hacer la obra final, que como vemos pues tiene considerables diferencias. Mucho más voluminoso y mucho más esquelético. Aquí lo tenemos terminado. Y para que veamos lo importante que fue Palma Burgos
para Málaga y la cofradía de Zamarrilla, siendo la hermandad de Zamarrilla conscientes de su delicado estado de salud, le llevan la Virgen a casa de su hermana Dolores, en Málaga, para que la restaure de policromía, porque la policromía la tenía un poco afectada, con el fin de que Palma Burgos pasara sus últimos días con la Virgen de Zamarrilla, esa famosa Virgen que tiene la rosa en el pecho por el tema del bandolero, etc. Y él es consciente que se muere, hasta tal punto de que Andrés Fuentes, que es su gran amigo del alma, como bien me decía Felipe Toral, le dice: cuando llegue el momento, llevadme a Úbeda, quiero morir allí, enterradme en Úbeda. En esta frase se demuestra el amor que Palma Burgos tuvo por Úbeda. Y, efectivamente, llega el momento. El 31 de diciembre del 85, a las 6:45 de la tarde, fallece con 67 años Francisco Palma Burgos. Fallece en la residencia de San Juan de la Cruz porque él pide con urgencia que lo trasladen de Málaga a Úbeda para morirse en Úbeda, y él muere de cirrosis hepática, hernia de hiato y varices en el esófago, ya en un estado muy avanzado. La ciudad de Úbeda era 31 de diciembre, no lo pueden hacer la capilla en la sede de la agrupación de cofradías porque está celebrando un cotillón y no pueden hacerlo. Y la casa de Jesús Nazareno, pues, cede la casa para que, digamos, que lo despidan. Por supuesto, Úbeda se vuelca con el escultor, la bandera de la ciudad, las estandartes de las cofradías para las que trabaja y tantas las coronas. Es importante señalar que Palma Burgos es enterrado con la túnica de la Hermandad del Cristo de la Noche Oscura. Es decir, es un Cristo que en él tuvo mucha trascendencia. Aquí vemos el cortejo fúnebre, como estamos viendo, con los estandartes de todas las cofradías, en fin. Delante van las coronas, ya os digo que la ciudad se volcó con él. A las 5 de la tarde, en el nicho 213 de Úbeda, del cementerio de Úbeda, en la sede en el espacio de la columna de Úbeda, es enterrado en un nicho 213 porque sí que es verdad que Palma Burgos le dice a Andrés Fuentes: hermano, perdóname porque no he podido hacer el mausoleo para que fuéramos enterrados juntos. Entonces, la cofradía de la columna, que hizo una obra para ellos, le cede a posteridad este nicho para que Palma Burgos sea enterrado en el 213. Aquí vemos la esquela posterior, a los 67 años, 31 de diciembre, su familia, agrupación de cofradías. Volvemos a ver un poco lo que decía, su familia y la agrupación de cofradías de Semana Santa de Úbeda. Le hacen el entierro. Palma Burgos ya mayor. Y aquí tenemos su tumba, ¿vale? Con esta mascarilla de Cristo que hizo. La sociedad de Úbeda siempre ha estado muy agradecido, hasta tal punto de que tiene compuesto una marcha procesional, tiene un paso doble torero y al lado de la iglesia donde fue enterrado de San Isidoro tiene un monumento. Si vais a Úbeda lo veréis, que es su cabeza para la posteridad. Se lo pagó la sección de cofradía. Como hemos visto, Palma Burgos fue una persona viajera que no estuvo fijo en un punto, y su hermano Mario, la verdad que lo resume pero que muy bien con esta afirmación: Málaga lo vio nacer, Madrid lo laureó, Roma lo purificó y Úbeda lo lloró. Y ya por último, aquí tenemos a Palma Burgos ya de mayor. Y esto es todo. Esta es la vida intensa y entretenida de Palma Burgos.